Hola, buenos días, mis amados, que el Señor me los bendiga en este nuevo día y también en este nuevo mes de febrero. Damos gracias a Dios que nos ha permitido ya pasar un mes y empezar otro nuevo mes en su bendición, en su gracia y en su favor. Dios es bueno. Quiero bendecir la vida de Giselita. Buenos días. Hola Manuelito, buenos días, bendiciones. Mi hermana Mera Isabel, bendiciones, buenos días para su vida, para su casa. Mi hermana Sandrita, buenos días para usted, mi hermano Marco. También que el Señor les bendiga tremendamente en esta mañana. A mi hermana Viquita Olivas también, Dios me la bendiga. Ese Olivas nos recuerda el olivo fresco, ¿verdad? El árbol de oliva, que tenemos que ser procesados. Buenos días, Odita. ¿Cómo amaneció? Bendiciones. Mi hermana María Deli también, buenos días. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Amén. Es grande, Él es fiel, Él es poderoso y grande en medio de nosotros. Amén. Eh, Dios es maravilloso. Quiero recordarte que el Señor nos ha dado un año precioso. Él es el que corona nuestros años con bendiciones y que estamos en su mano y en su voluntad y en su propósito. Y nada sale del control del Señor, sino que Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas, aún en medio de situaciones, aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias. Ahí está el Señor procesando nuestra vida y trabajando con nosotros, porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Es decir, hay una obra de Dios en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. Es el Señor que como buen alfarero está trabajando con nuestras vidas y Él nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Él va procesándonos, va bendiciéndonos y va trabajando con nosotros en todo el proceso de la vida para formar a Cristo en nuestros corazones. Pablo decía, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Y ese es el proceso de Dios con nosotros, que vayamos creciendo, que vayamos de gloria en gloria, como dice el libro de Corintios, como a cara descubierta, nosotros vamos viendo la imagen de Dios y somos siendo transformados en la imagen del Señor. Es un proceso de vida, es un proceso de formación, es un proceso de entrega, es un proceso de sometimiento, es un proceso de quebrantamiento, es un proceso de transformación que nosotros vivimos constantemente en el diseño de nuestro Dios, el guiándonos, ¿verdad? El produciendo en nosotros la vida y el carácter del Señor para que podamos salir adelante. Así que todas las cosas nos ayudan para bien. A los que le amamos, todo contribuye al propósito de Dios, todo contribuye a los planes de Dios, todo contribuye a perfeccionarnos. Por supuesto, entre más dóciles, entre más consagrados, entregados al Señor, nosotros estemos, los procesos se vuelven más fáciles, se vuelven procesos donde podemos aprender muchas cosas y podemos crecer en muchas cosas con el Señor. Porque ese es el proceso de nuestro Dios. Hay una imagen poderosa en la visión que tiene el profeta Zacarías,
con respecto a el candelero de oro en el capítulo 4, cuando el Señor lo despierta a él a mirar, a fijarse en la figura de un candelero de oro que está ahí, y él ve dos olivos a su lado derecho y a su lado izquierdo, y ahí el Señor le revela algo muy importante con respecto a la presencia del Espíritu Santo, de lo que Él hace en nosotros, pero también de nuestra colaboración. Es una obra en conjunto, por decirlo así. Es una obra donde el Señor, en su gracia, nos salva, nos transforma, nos da una naturaleza nueva. Y ahora en esa naturaleza nueva nosotros crecemos, avanzamos, nos entregamos y colaboramos en el crecimiento de nuestra propia vida en el Señor. Es el Señor en nosotros y nosotros en el Señor. Y una vez que nosotros aceptamos ese sacrificio precioso de Jesús, aceptamos esa obra maravillosa, del Espíritu Santo, de esa muerte, del sacrificio de Jesús. Una vez que nosotros por fe recibimos, por gracia, recibimos nuestra salvación, viene un proceso para crecer, para avanzar, para nosotros cuidar lo que el Señor nos ha dado. Hebreos dice cómo descuidaremos una salvación tan grande. Es decir, nos toca a nosotros ahora, después de ese cambio profundo, de esa transformación profunda en nuevas criaturas, de poder tomar decisiones para que podamos brillar y podamos nosotros mantener nuestra vida en conexión con el Señor. Aquí el profeta mira un candelero en los versos anteriores, como el que va a aparecer ahí en pantalla, 7 lamparitas, que son las 7 manifestaciones de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder y el Espíritu de temor a Jehová. Él ve esa lamparita encendida, esa lámpara que representa al Espíritu de Dios que nos ha sido concedido y que nos ha sido regalado. Pero el profeta va más allá, y el profeta no solamente ve esa visión, sino que el profeta, al terminar de recibir la visión y recibir la palabra para Zorobabel, dice la escritura que él vio algo mucho más, mucho más. El Señor le dio otra revelación tremenda al profeta para que él pudiera mirar, todo lo que estaba sucediendo alrededor de eso, ¿verdad? Y entonces el profeta pregunta, cuando él está ahí, pregunta, hablé más y le pregunté al ángel, le dije, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha del candelabro y a su izquierda? Porque el profeta ve una imagen muy parecida a esta. El profeta ve dos árboles de olivo que están a la par, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y él pregunta, ¿qué significan esos dos olivos que están en el candelero? Pero todavía el profeta pregunta más. No solo se queda con preguntando qué son esos dos árboles, sino que el profeta ahonda más y pregunta qué significan
las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de su aceite como oro. Él pregunta no solo por los 2 olivos, sino que él ve una conexión entre los 2 olivos y el candelero, y cómo se conectan a través de 2 tubos, y cómo del olivo se vierte, sale un aceite de oro que alimenta el candelero, alimenta el candelero. Entonces la respuesta del Señor, del ángel, le pregunta que si no sabes esto. Él le dice que no, y termina diciéndole, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, aquí hay una respuesta del ángel que le interpreta quiénes son esos 2 olivos. Claramente está hablando de 2 personas, y sobre todo está hablando de 2 figuras importantes en el contexto de Zacarías, que eran el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, que representaba pues el gobierno civil del pueblo de Israel. Dos hombres que representaban los que estaban alimentando este candelero, los que derramaban aceite, los que hacían que se mantenían la luz encendida, y lo que representaban eran 2 personas con propósito que el Señor estaba usando para ese tiempo, con un llamado especial y con la revelación del Espíritu Santo del Señor. Así que, mis amados, esa visión que tiene el profeta Zacarías nos ayuda a entender a nosotros que nosotros también somos esos olivos. Nosotros somos árboles de olivos, y que nosotros tenemos que producir aceite fresco, y que ese aceite fresco está conectado precisamente con esa obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Nosotros estamos conectados al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está conectado con nosotros. Somos uno en Cristo Jesús. Estamos llenos de su presencia. El Espíritu Santo está en nosotros, pero hay una conexión muy interesante. La misma conexión que podríamos decir cuando Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podemos hacer. En este caso nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo del Señor. Entonces hay una relación profunda, una relación hermosa, y una relación donde nosotros podemos colaborar profundamente con el Espíritu Santo y la obra que Él está haciendo en nosotros. Nosotros, al estar conectados, ¿verdad?, y estar vertiendo ese aceite fresco hacia ese candelero que permanece encendido y que representa esas manifestaciones del Espíritu Santo del Señor, nuestra vida tiene que entonces producir ese aceite para que pueda haber una conexión que esté activa, y yo tengo entonces que colaborar. Y esa producción de aceite, como lo mencionamos ayer, se da a través de 3 elementos importantes, que es la transformación, que es el quebrantamiento, y que es la consagración o la entrega a la obra del Señor. A través de esos 3 elementos yo me mantengo conectado con la obra del Espíritu Santo del Señor. Y entonces puedo entender la obra del Señor, puedo colaborar con la obra del Señor. Y la obra del Señor en mí va a empezar a producir
esos frutos evidentes de esa presencia de Él en mi corazón. Y se va a cumplir en la práctica esa palabra que se le dio a Zorobabel, diciéndole: Zorobabel, no es con espada y no es con ejércitos, con mi espíritu. Es decir, Zorobabel iba a enfrentar la vida, iba a enfrentarla, pero no solo. Él la iba a enfrentar como uno de los ungidos del Señor. La iba a enfrentar, los desafíos que tenía que enfrentar en la construcción del templo y lo demás. Lo iba a enfrentar lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, pero conectado él al Espíritu Santo del Señor. Igual el sumo sacerdote ejerciendo su sacerdocio en ese contexto. Estaban conectados, ¿verdad? Eran los dos olivos que se conectaban a través de esos tubos de oro, eh, vertiendo ese aceite fresco, aceite dorado, dice la escritura. Era aceite puro, aceite que sale fresquito, ¿verdad? Entonces había una conexión, estaban conectados y eso les permitía a ellos poder entender la obra del Señor. Esa es la conexión que el Señor quiere que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Esa conexión que Pablo decía claramente que las cosas que él hablaba habían sido reveladas por el Espíritu Santo del Señor. Esa conexión que lo hacía crecer y madurar hasta llegar a ser un hombre espiritual, que dice también Pablo que acomodaba las cosas del Espíritu con respecto al Espíritu. Es decir, no era un hombre carnal, no era un hombre dominado por su naturaleza, era un hombre que estaba colaborando con la obra del Señor. Era un hombre que vivía haciendo morir lo terrenal. Era un hombre que se desvestía del viejo hombre y que permitía que el nuevo hombre pudiera tomar control de sus pensamientos. Es decir, que permitía que la llenura del Espíritu Santo estuviera ahí. Entonces estaba conectado, mis amados, totalmente conectados, los dos olivos conectados con el candelero, y vertía el aceite constantemente fresco y brotaba el aceite constantemente fresco. Eso es lo que nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace avanzar en la obra de Dios. Eso lo que hace es que la obra de Dios en nosotros empiece a crecer, que empecemos nosotros a madurar y que Cristo en nosotros se vaya formando en nuestros corazones. Vamos siendo transformados a su misma imagen. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Vamos nosotros mostrando la misma actitud de nuestro Señor Jesús, el mismo carácter, la misma forma de ser. Vamos nosotros mostrando esa vida de Dios en nosotros, esa vida abundante que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, en la medida en que yo me entrego más y más y más y me someto más, experimento el quebrantamiento también en mi vida de áreas que el Señor tiene que romper a veces porque están más apegadas, más fuertes en mi vida. El Señor me confronta para que yo pueda acercarme, aprender más de Él. Me pasa por procesos para que yo pueda aprender a depender de Él, a confiar en Él, para que yo pueda como Jesús soportar esas tres tentaciones que el diablo estableció allá en aquel desierto cuando estaba con Jesús ayunando, o Jesús ayunando más bien, y llegó el diablo a tentarlo. Esas tres tentaciones que quisieron tocar el corazón de Cristo, pero que de una forma muy sublime Jesús pudo superar, pudo
de hacerlo porque estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Y él aprendió que no solo de pan vivía el hombre, aprendió que no debía de tentar al Señor y también le mostró al diablo que al único que él iba a adorar era a Dios. No había nada, no hubo gloria, no hubo nada, no había un camino fácil. Él iba a caminar el camino que Dios le había establecido y le había puesto en su vida. Eso es un hombre que está produciendo aceite. Es un hombre que está conectado al Espíritu Santo. Un hombre que caminó en esta tierra conectado al Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de conocimiento, de poder, lleno del temor de Jehová. Era un hombre que estaba conectado con esa vitalidad de la presencia de Dios, pero también él mismo producía el aceite, él mismo se entregó, él mismo fue obediente, él mismo se sometió, él mismo dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él mismo era un hombre totalmente entregado a la voluntad del Señor. Y también fue transformado, él fue renovado, él vivió una vida tremenda en la gracia del Señor, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, amados, nosotros somos como esos dos olivos y tenemos que producir el aceite, es decir, tenemos que colaborar con el Señor porque somos los ungidos de este tiempo. Usted es el ungido de este tiempo. Hola, mi hermano Nelson, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hola, mi hermana Pilarcita, Dios te bendiga. Nurita, Dios bendiga. Somos los ungidos del Señor de este tiempo. Entonces cierre sus ojitos ahí, hermanos, y vamos a rendirnos al Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a mantener esta conexión ahí. Vamos a hacer ese par de olivos que están ahí eh, conectados, ¿verdad? Produciendo un aceite dorado, un aceite fresco, produciendo un aceite de oliva para que esa lámpara esté encendida y para que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos haga crecer, nos haga madurar, nos haga saber todo lo que Dios nos ha concedido a nosotros, nos transforme en nuestro carácter, en nuestra forma de ser maravillosa en esta mañana. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana hermosa, en esta mañana poderosa, nosotros queremos ser, Señor, como ese olivo que está junto al candelebro. Nosotros, Señor, queremos estar conectados, Señor, como tuvo la visión Zacarías, a través, Señor, de un tubo, Señor, de oro que está conectado, produciendo aceite, Señor, para que ese candelero siempre esté encendido, es decir, para que la obra de Dios siempre esté encendida en nuestros corazones, Señor, para que la obra del Espíritu Santo, Señor, no deje, Dios, de producir, Señor, en nosotros el carácter de Cristo. Señor, para que nosotros podamos vivir llenos del Espíritu Santo y en la plenitud del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Señor, queremos vivir vidas transformadas, renovadas en nuestro entendimiento por el Espíritu Santo del Señor, con la mente de Cristo, Señor, con el pensamiento divino, Espíritu Santo. Queremos, Señor, ser gente quebrantada, Señor, como lo era el holocausto, que se cortaba por pedacitos y que se presentaba, Señor, delante de ti, Señor, en el altar completo, pero en pedazos, Señor. Que haya en nosotros ese quebrantamiento, Señor, donde nuestra grosura, donde, Señor,
las obras de la naturaleza vieja estén sometidas, Señor, en el altar, Señor, y que eso esté produciendo, Señor, el carácter y la vida de Cristo, Señor. Que nosotros estemos entregando constantemente. Que seamos personas, Señor, Dios mío, que viven en consagración total para tu nombre, Señor. Viven en la santidad que tú requieres y pides de nosotros, Señor, en este mundo. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades. Santifícalos en tu preciosa verdad, Señor. Porque precisamente es que cuando esa luz del candelero está encendida y está iluminando nuestras vidas y se produce la santificación en nosotros. Se produce, Señor, una vivencia, Señor, de paz, de seguridad, de entrega, de sometimiento a los planes y propósitos tuyos. Amado Espíritu, límpianos, purifícanos y que nosotros podamos seguir derramando aceite, procesando aceite, que estemos conectados, Señor, completamente a esa obra, Señor, porque no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu, Señor, que la obra en nosotros crece, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, es el fruto evidente de una obra tuya en nosotros, Señor, de que realmente algo está pasando en nosotros, es porque hay una transformación en nuestra vida, es porque la palabra produce algo, es porque la palabra está siendo iluminada por el Espíritu Santo de Dios y es porque nosotros estamos siendo obedientes a esa palabra, estamos atendiendo a esa palabra, estamos siendo, Señor, expuestos a esa palabra, escritos, Señor, estamos, Señor, nosotros siendo cartas abiertas, como dice Pablo, leídas por todos los hombres. Señor, porque vemos la acción del Espíritu Santo, porque vemos a cara descubierta la gloria tuya, porque somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, trabaja en nuestros corazones, trae convicción de pecado en nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Padre, que la obra que empezaste en nosotros la continúes conforme tu palabra y haya una vida, Señor, de entrega delante de ti. Que estemos conectados, Señor. Que seamos esos olivos que producen el olivo, pero también hay una transformación de olivo a aceite. Una transformación profunda, Señor, en nuestras vidas para crecer en el propósito maravilloso de tu nombre, Señor. Que así pueda crecer mi hermana Pilarcita, que así pueda crecer mi hermana Carmen, que mi hermana Maru pueda crecer en el carácter tuyo, en la vida tuya, Señor. Que se parezca más a ti cada día, Olguita, Señor. Señor, que por cierto que tu mano esté en sanidad sobre mi hermana Olga, Señor. Oh Dios, que la hermana María Delia crezca, que la hermana Odita crezca, Señor, en el carácter, en la vida, en la persona de Jesús, Señor. Que ella esté conectada, Señor, produciendo aceite, Señor. Igual Manuelito, Nurita, Señor, Giselita, Señor. Y todos los que nos hemos conectado, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Que podamos vivir vidas entregadas y sometidas a la vida de Dios, colaborando, Señor. Señor, siendo como esos olivos que vio, Dios mío, Zacarías, que estaban conectados, Señor, al candelero, produciendo aceite, Señor, produciendo aceite dorado, aceite fresco. Dios mío, en el nombre de Jesús. Que sea un año de transformación, que sea un año de quebrantamiento, y que sea un año de consagración para tu nombre, Señor, y que vivamos en la plenitud de tu Espíritu Santo. Señor, límpianos con tu sangre, Jesús. Purifícanos, purifica nuestros corazones, limpia nuestras mentes, limpia estas lámparas que también necesitan ser limpiadas para que puedan ser, Dios mío,
podamos seguir alumbrando también nosotros y transmitiendo esta luz de gloria en gloria hacia las demás personas, mostrando la obra de Dios y que la gente vea la obra de Dios en nosotros, que las personas vean la obra del Espíritu Santo en nosotros, que las personas miren y reciban y sean impartidas por lo que nosotros tenemos por dentro, de los procesos que hemos vivido, de los tiempos y las temporadas que hemos vivido, donde tú has trabajado en diferentes áreas de nuestra vida, podamos ministrárselo a otros en nuestra forma de ser, en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento, Señor, personal. Señor Dios mío, que podamos, Dios, crecer, ser como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Espíritu Santo. Muchas gracias en esta mañana. Trabaja, Señor, purifícanos, límpianos, Señor, líbranos del mal, líbranos de las tentaciones, Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, y direcciónanos en este día y en esta semana, Señor. Que crezcamos en más conexión y comunión contigo, Señor, y que podamos producir ese aceite, Dios, maravilloso. Que seamos como esta figura, Dios. Que seamos, Señor, como estos árboles de olivo, Señor, que están conectados al candelero y que produzcamos aceite fresco, Señor. Aceite, Dios, dorado. Aceite puro, Señor. Aceite de consagración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por esta mañana y por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados, en esta mañana. Que usted sea como ese árbol de olivo y que puedas no solamente ser el árbol de olivo, sino que pueda transformar el olivo en aceite. Que haya una transformación en usted, que haya un quebrantamiento en su vida, que haya una consagración para estar produciendo aceite fresco delante del Señor, porque eso va a hacer que el Espíritu esté ardiendo, esté ahí trabajando full, ¿verdad?, en nuestras vidas, y en lugar de impedir su obra, en lugar de apagarlo, de contristarlo, Él va a arder en nosotros y eso nos va a producir crecimiento y bendición en el nombre de Jesús. Les amo, mis oraciones por ustedes, mis amados. Que el favor de Dios esté con sus vidas y nos vemos mañana en nuestro culto virtual a las 7 de la noche. Saludos a todos, amados. Mi hermana Eida también, Dios me la bendiga. Viquita, Dios me la bendiga. A todos en el nombre poderoso de Jesús. Pasen buen día, mis amados. Bendiciones.